Y me preguntaba a continuación ¿qué porcentaje de proyectos de ley? La mayoría de los proyectos de ley que presenta el Gobierno acaban aprobándose. Pocos son objeto de retirada, porque normalmente el proyecto de ley contará con el apoyo del grupo que sostiene al Gobierno y, aunque no tenga la mayoría absoluta, lo que hace es una labor, como decía respecto de los presupuestos, de negociación, aunque sea fragmentada, de los apoyos a esa iniciativa. Lo que también habría que decir es qué porcentaje de normas con rango de ley se reservan para las leyes. Dicho de otra manera, que en la actualidad, y fundamentalmente por el contexto de crisis económica que comentábamos, cada vez se aprueban menos leyes, por más que la mayoría obedezca a una iniciativa gubernamental, y cada vez legislamos más vía decreto ley. Saben que en España, como suele ser frecuente en la mayor parte de los ejecutivos, hay normas del Ejecutivo a las que se dota del rango de la ley. En el caso de los decretos leyes en España, por más que deban ser objeto de un trámite de convalidación en el Congreso en los 30 días siguientes, ese trámite de convalidación también normalmente suele concitar el apoyo necesario porque se buscan los apoyos y, fundamentalmente, el contexto de crisis ha hecho que se legisle, sobre todo, a través de decretos leyes. Se vuelven en desuso y que no podemos condenar a las generaciones futuras a normas de otro tiempo. Con ese criterio, la Constitución española fue dictada en el año 78. Han pasado más de 3 decenios. Con el ascenso del nuevo gobierno, el nuevo gobierno español tiene una concepción ideológica, política, perfectamente conocida por los españoles y por el mundo, por América Latina, etc. Esa es la consulta. Bueno, acerca de abrir o no el tema de la reforma de la Constitución, no creo que sea un problema de que el actual Gobierno español cuente con mayoría absoluta, que cuenta con ello, sino que para sacar adelante una reforma constitucional es necesaria una mayoría todavía más cualificada. Luego, en España, cualquier reforma constitucional pasa por un amplio consenso, fundamentalmente entre los dos grupos mayoritarios, y, por tanto, la reforma no ha sido posible en muchos temas en los que todos estamos de acuerdo en que hace falta una reforma, la misma configuración del Senado. Han visto que, desde el punto de vista del procedimiento legislativo, se convierte en una Cámara de segunda lectura que no se sabe muy bien qué aporta a la primera que había hecho el Congreso, y para lo que realmente la Constitución le reservaba un papel más importante, que sería para trasladar las inquietudes de las comunidades autónomas, puesto que España es un Estado descentralizado, puesto que tenemos comunidades autónomas con unas amplias funciones legislativas, el Senado debiera ser la correa de transmisión de las inquietudes de las comunidades autónomas. Bien, se ha dicho que eso no es así porque ni la composición se adapta a esa representación territorial ni las funciones que hoy por hoy tiene asignadas el Senado. Bien, en España, hables con quien hables, todo el mundo te dirá que el Senado tiene que ser objeto de revisión y que, por tanto, hay que reformar la Constitución. Y en tantos otros temas, pues en el título 8, respecto de las comunidades autónomas, en cuestiones, si queréis, más simbólicas, pero bueno, que en algún momento todo el mundo está de acuerdo en que había que reformar la Constitución, por ejemplo, en la sucesión de la corona, pues para no discriminar al hombre sobre la mujer. Hay temas sobre los que todo el mundo estamos de acuerdo en que hace falta, por lo menos, plantear la necesidad de la reforma, pero no basta con que el Grupo Popular tenga ahora 186 escaños para sacar adelante una propuesta de reforma constitucional. Entonces, mientras Grupo Popular o Partido Popular y Partido Socialista
no pacten determinados elementos de reforma, no va a ser posible sacar adelante una reforma constitucional en España. Las dos reformas de que ha sido objeto la Constitución han contado con ese consenso porque eran cuestiones muy puntuales y han podido salir adelante. La última, precisamente, la de la reducción, la de la limitación del techo de déficit para las administraciones públicas, pero porque nos venía impuesta desde Europa y porque los dos partidos políticos mayoritarios han considerado que en eso sí había que hacer un esfuerzo porque estuviera en la Constitución. En lo demás, yo creo que el consenso entre las dos fuerzas políticas sigue sin darse y, por tanto, va a ser difícil. Respecto de lo que comentaba de que no necesariamente tenemos que dar una vigencia muy larga a las leyes, no tenemos por qué condenar a las generaciones futuras a los defectos que han hecho los representantes de las generaciones anteriores, pues también depende de materias. Hay materias en las que precisamente se agradece una cierta estabilidad y en las que, sobre la base de un mínimo consenso, pero volvemos a lo mismo, a un mínimo consenso entre los dos partidos mayoritarios, se agradecería, por ejemplo, que en España el partido que llega al poder no cambie la ley de educación, por ejemplo. Es decir, que hay materias en las que precisamente se agradecería un acuerdo de mínimos que permitiera una durabilidad a las leyes. O qué decir, pues, de leyes procesales que han estado vigentes un siglo en España y que han venido funcionando, mejorables, pero que han venido dando cierta seguridad jurídica. Luego, evidentemente, hay materias en las que el paso de tiempo vuelve la regulación, pero hay otras en las que yo creo que precisamente daría cierta estabilidad el hecho de que se mantuvieran vigentes durante un cierto tiempo. Antes de dar una última ronda de preguntas, el doctor José Tudela va a hacer una complementación a la pregunta del colega de fondo. Sí, como la pregunta tiene como antecedente mi exposición de ayer y en realidad es complementando totalmente lo que decía Olga. Yo me refería a la necesidad de no condenar, de no obligar a las generaciones futuras, me refería solo al texto constitucional, no me refería a la legislación ordinaria. En la relación con la legislación ordinaria decía lo mismo que has dicho tú, es decir, es necesario pacto en las materias fundamentales para dar esa vocación de estabilidad. Son los textos constitucionales los que se mueven en ese delicado equilibrio entre estabilidad y reforma, la necesidad de que sean textos estables, que se proyecten en el tiempo, pero que tengan esa capacidad de reforma para adaptarse a nuevas circunstancias. Y en el caso español, tal y como ha expuesto Olga, la idea básica fue la idea de consenso. La Constitución española del 78 es la primera Constitución en la historia española que es una Constitución de consenso, que es una Constitución en su momento prácticamente aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas y ese ha sido su valor supremo, ese ha sido el valor que le ha garantizado una extraordinaria vigencia a lo largo de los años. También eso es lo que ha provocado hoy una carencia, las dificultades de reforma. El miedo a perder ese consenso es lo que provoca que la Constitución española no se reforme en temas en donde ya es necesario la reforma. Como también decía la profesora Herraiz, hay acuerdo casi unánime entre las propias fuerzas políticas, en la sociedad, en la doctrina, en que hay materias en que es necesaria la reforma. Algunas cuestiones más polémicas, otras no tanto, pero el miedo a que una reforma rompa el consenso, a que el inicio de la reforma rompa el consenso, hasta ahora ha detraído a las fuerzas políticas. Por otra parte, decir que el hecho, precisamente, de que a pesar de su gran mayoría en estas elecciones el Partido Popular no pueda reformar la Constitución es un símbolo, es expresión de esa idea de que la Constitución tiene que ser de todos, no puede estar sometida a una mayoría coyuntural de un partido político. Finalmente, decir que en el caso español, para que ustedes lo entiendan lo mejor posible, junto al acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, es necesario o muy conveniente el acuerdo de las fuerzas nacionalistas más importantes, de Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia y Unió. Por lo tanto, la reforma en España es un puzzle algo complicado y eso puede provocar, como de hecho
en algunas materias lo está provocando, que la realidad se empiece a separar del texto constitucional, como por ejemplo en relación con la descentralización política, el Estado de las autonomías, o un hecho político de la mayor relevancia, como es nuestra pertenencia a la Unión Europea, con las consecuencias políticas que ello tiene y que apenas tiene reflejo en la Constitución. La última pregunta, por favor, con el colega acá. Es que ya viene la siguiente expositora, estamos con el tiempo. Mi pregunta es la siguiente. En respecto al procedimiento legislativo ordinario, usted expresaba la secuencia de los trámites en la Cámara de Diputados y en el numeral 1 indica la calificación y emisión de trámite de la iniciativa legislativa. Y en el segundo señala la circunstancia en la que las proposiciones de ley pasan directamente al gobierno para que manifieste su criterio. La pregunta mía radica en qué circunstancia se establece ese trámite de proposiciones. Y la segunda pregunta, en la Constitución española se establece el veto que el Ejecutivo tiene en cuanto al proyecto de ley aprobado por el Congreso. ¿Y de qué manera procede ese veto total o parcial? A ver, respecto de las proposiciones de ley, les he contado que sí que son objeto de remisión al Gobierno para que éste diga qué le parece esa iniciativa. Si quieren, en realidad es un reconocimiento de la primacía que se da al Ejecutivo. Pero también en la práctica es verdad que el Gobierno, a lo sumo, remite un criterio de qué le parece esa iniciativa, pero rara vez veta la iniciativa, porque tiene un mecanismo más rápido que es directamente en el trámite de toma en consideración hacer que los grupos que lo apoyan no avalen la toma en consideración. Es decir, que rara vez se utiliza para oponerse a la tramitación. Lo mismo que por razones presupuestarias. Es tanto como después votar en contra de la toma en consideración de la iniciativa o enmendar los artículos que en su caso plantean el problema. Y con respecto a la propuesta de veto, decir que también suele ser habitual que el Congreso levante los vetos que en ese caso le plantea el Senado. Es decir, el veto representa en el Senado la suerte de enmienda a la totalidad que se puede formular en el Congreso. Pero lo lógico es que el veto en el Senado, puesto que en última instancia puede superarse por una mayoría simple una vez que se deja transcurrir el plazo de 2 meses desde que se ha intentado alcanzar la mayoría absoluta, lo lógico es que no tenga ningún problema para ser levantado y en su caso no es más que una enmienda a la totalidad, que en su caso la Cámara Alta plantea, pero que podrá con normalidad ser superada por el Congreso. Bueno, alguien pedía por ahí la palabra. Sí, por favor. Muchas gracias. Quería preguntarle a la doctora si es posible conocer cuál es el procedimiento que tienen para efecto de control y fiscalización en España, sea este abreviado, especial u ordinario. ¿Control de fiscalización? ¿A qué se refiere? A ejercer el control de fiscalización como lo hace la Asamblea Nacional, como lo hacen los congresos a los gobiernos. Iniciativas de control. Sí. Hoy nos referíamos a procedimiento legislativo. Mañana la profesora Silvia Martí se encargará de describir cada una de las iniciativas de control que prevén las cámaras y cómo se controla la acción del Gobierno. Bueno, muchísimas gracias a la letrada y antes de la siguiente jornada tenemos que concluir con la asambleísta, la doctora Rosana Alvarado. Luego de eso el receso y enseguida con la doctora Silvia.